ellos habían leído en los profetas que siglos atrás habían escrito sus libros la predicción de la llegada del Mesías. Pero después de esperar generación tras generación tras generación, de estar ansiosos porque ese Mesías llegara, y ese Mesías no llegaba, empezaron a pensar que quizá todo era una fantasía. Y por eso Pablo, al proclamar el Evangelio de Dios, deja en claro que ese Evangelio, esas buenas noticias de parte de Dios, tenían que ver precisamente con la promesa que las Escrituras registraban con relación al Mesías. Y hablando de estas promesas, la primera mención que se hace de esa promesa, y que técnicamente se conoce como el primer Evangelio, se encuentra en el inicio mismo de la historia de la redención. ¿Qué tan al inicio? ¿Qué tan temprano? En el mismo libro del Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, un pasaje que normalmente asociamos más que con la redención, asociamos con la caída del género humano, porque en Génesis 3 es donde se narra la tentación que la serpiente lanzó en contra de Adán y Eva, y que subsecuentemente llevó a ambos a fallar en la prueba de obediencia que Dios había establecido, con las fatales consecuencias no solo para ellos, sino para toda la creación. Esta mañana lo veíamos en la escuela dominical. La caída de Adán y Eva tuvo consecuencias funestas, fatales, no nada más para ellos, incluso no nada más para el género humano, sino para toda la creación. Toda la creación quedó bajo la condenación y la maldición de Dios. Pero aquí, después de que Adán y Eva pecaron y huyeron de la presencia de Dios, Dios los confronta y lanza una maldición en contra de la humanidad caída. Dios maldice a la mujer, primero maldice a la tierra, después a la mujer, al hombre y a la serpiente también. Sabemos que la tierra, debido a esa maldición, fue limitada en cuanto a su producción agrícola, y en vez de producir vastamente frutos, las espinas y los cardos empezaron a ser una parte muy importante de su producción, y por eso tanta zona árida hoy en día. El hombre también fue maldecido en cuanto a su labor, no en cuanto al trabajo. No nos equivoquemos, hay gente que piensa que el trabajo es una maldición de Dios a causa del pecado. No, hermano, no. Adán y Eva trabajaban mucho antes de la caída. La maldición consiste en el fruto del trabajo que fue limitado, en la amargura con la que después de la caída usted y yo hacemos todas nuestras tareas. El trabajo, lejos de ser una maldición, es una bendición por parte de Dios, y así debemos ver. Pero lo que nos importa aquí realmente es la maldición que Dios lanzó en contra de la serpiente, y que la Biblia registra a partir del versículo 14 de Génesis 3. Mire qué dice Génesis 3, versículos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Específicamente en el versículo 15 se encuentra la primer mención de la promesa de un redentor para el caído género humano. Una promesa que es la esencia del Evangelio que Pablo y el resto de los apóstoles proclamaron. Mire qué dice el versículo 15 otra vez: y pondré enemistad
entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ciertamente esta primera mención del Mesías está medio escondida. Ciertamente este pasaje apenas deja vislumbrar que siglos y siglos después se llevaría a cabo esta promesa en el plano histórico. El contexto de esta promesa es el enojo de Dios descargado sobre Satanás, quien se había posesionado del cuerpo de la serpiente y en esa forma había inducido a pecar a Adán y a Eva. Así es que Dios maldice a Satanás, y como parte de esa maldición, hermanos, queda establecida una enemistad, un odio entre el diablo y la mujer, también entre el diablo y la simiente de la mujer. Ahora, cuando la Biblia habla de la simiente de la mujer, hermanos, se refiere a la descendencia de la mujer. Y si ponemos atención al pasaje, si lo miramos detenidamente, vamos a darnos cuenta que no se refiere a toda la descendencia. Esta maldición no se refiere a toda la descendencia de Eva. Se refiere a un descendiente en particular. Un descendiente cuyo destino sería aplastar la cabeza de la serpiente con su pie, a costa, sin embargo, de ser herido en su persona. Esta imagen ha sido vista por la iglesia como una imagen de la expiación. Ha sido vista por la iglesia como una imagen de la cruz y lo que sucedió en la cruz, donde Jesucristo mató, terminó con la obra del diablo, aplastó a Satanás mediante la ofrenda perfecta de ese sacrificio que él ofreció de su persona, y con el que trajo libertad a su pueblo, pero a costa de su propio sufrimiento, a costa de su propia muerte. Una herida infligida de manera fatal, pero no permanente, hermanos, porque Dios, habiendo sido satisfecha su justicia con el sacrificio de Jesucristo, lo resucitó, señalando que había aceptado el pago que él hacía por el pecado suyo, hermano, y por el pecado mío. De manera que la herida que sufrió nuestro Señor no fue permanente, aunque fue fatal. Por eso en la promesa dice, Él te herirá en la cabeza, es decir, te acabará. Tú le herirás solamente el calcañar con el que te aplastará. Así es que vemos desde las primeras páginas de la Biblia la mención de esta promesa para el futuro en relación al Mesías. El Mesías que llegaría para aplastar la obra de Satanás y para traer liberación al pueblo de Dios. Y decimos, ciertamente es vaga esta promesa en Génesis 3:15. No es tan clara la promesa del Mesías en Génesis 3:15, pero tan escondida y tan vaga como es esta mención del Mesías en el pasaje de Génesis 3, es el punto de partida de una cada vez más clara y más detallada promesa que a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento los profetas se encargaron de plasmar en todos y cada uno de sus libros, porque todos los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento hacen mención al futuro Mesías del pueblo de Israel. Yo no sé cuántas veces se menciona esta promesa en el Antiguo Testamento, no lo sé. Hay estudiosos que han contado miles de promesas. Está la que compara al Mesías con Moisés y dice que el Mesías va a ser un mejor mediador que Moisés, porque es mediador de un mejor pacto que el que Dios hizo con el pueblo de Israel. Está la profecía de Amós, quien menciona
que el tabernáculo caído, el cetro caído de David será restaurado por Dios y alcanzará bajo el reinado del Mesías el esplendor que una vez tuvo Israel bajo el reinado de David. David, que sabemos fue el más grande de todos los reyes del pueblo de Dios, bajo cuyo reinado Israel, fíjese, una nación que es tan pequeña que su superficie solo es aproximadamente 1/3 de la superficie de nuestro estado de San Luis Potosí. San Luis Potosí mide 64,000 kilómetros cuadrados. Israel apenas mide 22,000 kilómetros cuadrados. Es una tercera parte del estado. Sin embargo, esa nación tan pequeña llegó a ser, bajo el reinado del rey David, la máxima potencia mundial en su tiempo. La promesa que hace Amós es que ese cetro caído de David, bajo el reinado del Mesías, iba a ser restaurado. Y entonces el pueblo de Dios alcanzaría un esplendor no igual, pero superior al que tuvo durante el reinado de David. Y así podríamos seguir mencionando profeta tras profeta tras profetas, quienes, repito, cada uno de sus libros predijeron detalles específicos del ministerio terrenal de ese niño, descendiente de Eva, que terminaría por aplastar el mal para siempre. Y si hiciéramos eso, no terminaríamos hoy. Imagínense, son miles de profecías, no acabaríamos hoy de mencionarlo. Pero en los siguientes